de rock. Me gustaría hablarles antes un poco de lo que es la vocación periodística, ahorita que ustedes están aquí en esta escuela. Yo les puedo comentar que antes de estudiar periodismo yo estudié otra carrera que no tenía nada que ver con los medios, que tenía que ver más con finanzas, con administración de empresas, con contabilidad, con impuestos, algo que la verdad a mí no me sentía totalmente libre. Entonces, en algún momento de mi vida yo me siento muy asfixiado porque estoy trabajando en algo que no me gusta, en algo que a lo mejor sí tenía un buen ingreso, pero no me convencía estar en esta rama contable. Y una ocasión decido cambiar de carrera drásticamente y tengo tres opciones: el periodismo, música, porque también soy músico de toda la vida, o ingeniería en audio. Pero encuentro en el periodismo una oportunidad de ser libre. El periodismo te da la oportunidad de encontrar y de tener herramientas para ser una persona muy libre, y a mí fue lo que me convenció para dedicarme al periodismo, donde llevo cerca de 8 años laborando. Por ahí no sé si les ha pasado, o normalmente cuando entras aquí al PAR, o creo que a cualquier universidad de periodismo, lo primero que te dicen es que pues hay muy poco trabajo, que no vas a encontrar chamba, ¿no? Y muchos se lo creen, muchos no. Como ya era mi segunda carrera, pues yo ya no venía como a jugar, yo ya venía con toda la intención de dedicarme a esto y de encontrar chamba, y lo logré muy pronto. Creo que al tercer semestre entré al primer periódico. Después, ya casi al finalizar la carrera, entro a, como les comento, Excelsior. Entonces sí me gustaría dejarles muy claro que es bien importante que en este momento que están estudiando sí empiecen a involucrarse con los medios impresos, televisión, radio, lo que sea su área. Es súper importante que desde esta etapa de estudiantes se involucren con los medios, porque curiosamente las personas que hicimos eso cuando estábamos en la escuela, que empezamos a tocar puertas cuando estábamos aquí, somos las personas que estamos ahorita con trabajo. La verdad, un porcentaje muy corto de mi generación trabajamos en los medios. Podría hablar de 3 personas de 20 que salimos. Entonces, curiosamente, esas 3 personas son las que fueron a tocar puertas cuando están en esta etapa escolar. Entonces, sí, un consejo que les daría es que desde este momento salgan a los medios, televisión, radio, internet, lo que ustedes consideren, donde se sientan más a gusto. Cuando empiezo yo a estudiar aquí en el PART, me doy cuenta que yo quería escribir de rock, porque además siempre he compuesto canciones, siempre ando con mi guitarra. Sé que escribir de rock o de música o de espectáculos es algo que a mí se me da con más facilidad, porque es algo que yo ubico, que yo conozco. Entonces también algo bien importante, creo yo, es que encuentren un tema o una rama que les apasione, ya sea una rama deportiva, una rama de espectáculos, economía, política, y se casen con ella y traten de volver expertos. Yo les puedo comentar que como músico y como periodista yo admiraba bastante precisamente a periodistas que también tenían grupos. Fernando Rivera Calderón, no sé si lo conozcan, José Lorangel, que tiene una columna en Excelsior y es guitarrista en Café Tacuba. José Manuel Aguilera, que tiene libros y tiene una agrupación que se llama La Barranca. Javier Velasco, que es un rockero de closet y tiene una columna en Milenio y libro y es escritor. ¿Quién más? Armando Vega Gil, un escritor con más de 30 libros y que es bajista y vocalista de Botellita de Jerez. Pascual Reyes, gran poeta y vocalista en San Pascualito Rey. Yo admiraba muchos de estos personajes y yo me ponía como un poquito ese objetivo, decir,
Soy compositor, me gustaría tener presencia como ellos tienen y éxito como ellos tienen en la música, pero en la parte de periodismo también tener una carrera muy seria y muy profesional, y pues es lo que hemos tratado de hacer. La primera entrevista que hice en mi vida fue cuando todavía estaba estudiando y me mandaron a entrevistar a cualquier personaje que yo quisiera. Y resulta que entrevisto precisamente a un músico, periodista que yo admiraba, que es Fernando Rivera Calderón, y creo que se van volviendo parteaguas en tu carrera este tipo de entrevistas porque vas consiguiendo de alguna manera tus objetivos. Y bueno, me gustaría ya entrar hacia lo que es el periodismo musical. Yo coincido con un gran crítico y periodista musical que se llama Enrique Blanc, que comenta que el periodismo musical es una aventura. ¿Y por qué es una aventura? Pues porque te permite también hacer uso de todos los géneros periodísticos, como lo son la crónica, la entrevista, las notas, reportajes, o incluso más allá, ¿no? Anécdotas, cosas más personales. Y también el periodismo musical asimismo recopila toda la cultura, digamos que todos los movimientos que suceden en nuestro entorno tienen que ver con la música. Aquí hay dos partes en lo que es el periodismo musical. Uno es el periodismo que es más crítico y otro es el periodismo que es un poco, por así decirlo, que es un poco menos profundo. Aquí yo vería, por ejemplo, dos escuelas de periodismo de música o de rock. Uno podría ser, por ejemplo, Hugo García Michel, no sé si lo ubiquen, fue el que fundó una revista muy importante que se llamó La Mosca. Y por el otro lado podríamos poner a Ricardo Bravo, otro periodista de música que le dio mucha cabida a muchas agrupaciones. Creo que hoy en día hace falta mucha crítica en la música, no ser muchos periodistas creo que no están haciendo su trabajo de la mejor manera porque no critican las agrupaciones que hay hoy en día. Y bueno, además de trabajar en el periódico Universal Gráfico, yo formé un portal personal que se llama Mil Usos Rock, en el que estamos formando una serie de coberturas que tienen que ver con música, con rock. ¿Por qué? Porque en el periódico a veces lo que menos tenemos es espacio, ¿no? Los medios impresos lo que carecen a veces es de espacio para poder publicar. Entonces, todo lo que no podemos publicar en el periódico, yo le encuentro una oportunidad al portal, donde tenemos pues prácticamente infinidad de posibilidades para dar a conocer a agrupaciones. Y bueno, a mí esta fue como una pequeña introducción de lo que es mi carrera, mi trabajo, lo que he hecho en los últimos años, pero a mí sí me gustaría más que como ustedes como periodistas en formación lanzaran preguntas, porque creo que es más enriquecedor y creo que un periodista pues tiene que tener el generarse dudas, el generar preguntas, el estar en constante enriquecimiento. Entonces, no sé si quiere alguien preguntar sobre periodismo musical, sobre periodismo de espectáculos. Mencionabas ahorita lo de los dos tipos de periodismo, el crítico. ¿Qué opinas sobre los que ya caen en el fanatismo? Que no es ir a poner la nota, llegan como fan y no toman las fotos, estorban a los demás, ¿no? Y hacen preguntas, que no van al caso, Últimamente se ha dado una apertura infinita de portales
Antes hace algunos años, pues eran los portales y los periódicos pues más de renombre, y creo que se ha vuelto un ciclo vicioso, que no nada más tiene que ver el Reforfan, como se les conoce coloquialmente, que solo va porque es fan del artista, sino también, por ejemplo, del relacionista público que organiza la conferencia, que no hace un filtro de decir vamos a tener en esta conferencia a las personas que realmente están trabajando, y entonces creo que es un círculo vicioso en el que no solamente está el Reforfan, sino que le permite estar ahí en ese momento. Muchos abogan por una libertad de expresión, de decir, nosotros le vamos a dar posibilidad de estar en esta sala quien quiera, pero pues también, como bien lo dices, pueden llegar a quitar tiempo y espacio a otras preguntas que podrían ser quizá más interesantes o más ricas. Entonces, pero sí te podría decir que es un círculo vicioso de varios factores, porque también muchos relacionistas públicos quieren ver su sala de conferencia llena, independientemente de que sean periodistas profesionales o mucho pseudo periodista, ¿no? Entonces, ahí también tendría mucho que ver el RP para filtrar que en la conferencia estén las personas indicadas. ¿En qué forma, en cuanto al periodismo musical, tienes que ser crítico? Me refiero a que dejarte de llevar por la historia del músico, su carrera en general, muchas de sus canciones, y no guiarnos por toda la parte comercial, que es lo que más se nos maneja. Muchas veces conocemos como público las canciones más comerciales que el periodismo más maneja, o que la comercial, bueno, nos presentan de forma más comercial que aquellas canciones o aquellos materiales que son muy poco conocidos y llegan a ser un poco más interesantes, ¿no? Pues mira, en el periodismo musical, como en cualquier rama del periodismo, pues tenemos la oportunidad de tener pues varios géneros a nuestra mano. Si tú quieres hacer una crítica, pues tendrías que hacer un artículo pues, de opinión. Si solamente vas a informar, pues utilizarías otro género, la nota, la entrevista. No sé si por ahí vaya tu pregunta o... Es que yo a lo que voy, en cuanto a la música, ¿qué tenemos que ser nosotros como periodistas? ¿Más informativos o más que nada críticos? Es lo que mencionaba un poquito hace rato sobre dos escuelas, ¿no? Hugo García Michel es una persona muy crítica, es una persona incluso que se ha ganado enemigos, o sea, hay muchos grupos que lo odian porque les ha dicho sus verdades de una forma objetiva y con bases. Les ha dicho sus verdades a muchos músicos o a una generación de músicos que no han hecho bien su trabajo. Y por otro lado puede haber otros periodistas mucho más nobles o que solo se dedican a dar espacios por darlos y que en lugar de ser críticos solamente informan las bandas que están sucediendo, que están pasando. Entonces yo me inclinaría más, o es lo que yo he tratado de hacer, es una combinación de ambas. O sea, sí mostrar, sí ser crítico con lo que está pasando, pero pues al mismo tiempo también puedes informar lo que sucede en el entorno musical. ¿Alguien más? Dijiste que eras músico, ¿sabes? Debe ser difícil criticar a otro músico famoso. ¿Cómo es que lo haces más suave el asunto? Porque te puedes decir, ay, tú tocas de la fregada, pero no me puedes decir eso. ¿Cómo lo manejas? Pues siempre hay formas de ser diplomático sin caer en la autocensura, ¿no? Yo sí considero que se tendría que ser sincero y ser honesto con lo que crees, independientemente de que también sean tus colegas, ¿no? Por ahí hay un cantautor súper divertido que se llama Armando Palomas, no sé si alguno de aquí lo conozca, Armando Palomas. Él tiene una canción
que se llama Que muere el rock y que vive el mambo, en el que ataca a todos sus colegas, en el que ataca a Zoé, en el que ataca a Jimena Sariñana, en el que ataca de una forma muy cotorra y muy divertida. Lo hace y creo que es válido, o sea, creo que también hay que tener hasta cierto carisma para decir las cosas. Entonces la irreverencia sirve y yo una vez le pregunté en una entrevista a Armando Palomas que cómo era ver, por ejemplo, en un backstage a León Larregui después de decirle que es un hippie de la Condesa, ¿no? En su canción. Y le digo, ¿cómo es ese encuentro entre Armando Palomas y León Larregui en backstage cuando pues, León Larregui sabe que te burlaste de él, ¿no? Y él me comenta que hay mucha, o sea, saben que es irreverencia, saben que es humor. Entonces también creo que cabe mucho en esto el humor, la autocrítica, porque también Palomas me decía que él es muy, a veces cuando se burlaba de ellos se estaba burlando de sí mismo, ¿no? Entonces esto viene un poco de la mano con mi portal que se llama Milusos Rock, en el que soy también muy irreverente y soy crítico, pero lo que no se dan cuenta muchas bandas es que al mismo tiempo es una autocrítica, es decir, uno se puede burlar de uno mismo y a veces las bandas lo entienden y se burlan también y entienden que es irreverencia, que es una forma de dar a conocer las cosas. Y muchos lo entienden y muchos no. Te comentaba de Hugo García Michel, así como tiene grandes amigos músicos a los que les ha tirado, pero entienden que es irreverencia, como también se hizo de enemigos. Y, o sea, una de esas me va a pasar lo mismo. No tengo problema porque pues. ¿Alguien más? Pregúntenme. Los 8 años que llevas de carrera, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado en el periodismo musical, en el espectáculo? El que te haya contestado como la fue contestó hace poco. Bueno, recapitulando un poco lo que pasó con Mon Laferte, no sé si tú estabas. Esa cuestión no me tocó, a mí me tocó estar en otro evento. Un periodista lanzó una pregunta en el que le preguntó que cómo era conquistar al público femenino cuando entre las mujeres pues están tirando, ¿no? Y pues Mon Laferte lo tomó como una pregunta machista, como un insulto, y dijo, ¿no? Era una pregunta machista peruana, ¿no? Sí. Yo creo que todos los que nos hemos dedicado al periodismo en algún momento estamos expuestos a hacer una pregunta mal enfocada, o estamos expuestos a que se malentienda nuestra pregunta. Entonces yo lo escribía en torno a lo que pasó con Mon Laferte, porque conozco perfectamente a Jesús Tepepa, que fue el colega que hizo esa pregunta, pues yo creo que José Tepepa ejercía el periodismo y Mon Laferte ni había nacido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, se me hace ridículo, ¿no? Que no, habla de una ignorancia total de Mon Laferte, de no conocer a quien está ahí enfrente, ¿no? Que es un eslabón del periodismo musical. Entonces, yo lo escribía en Facebook y en una columna que tengo, que realmente todos los periodistas en las conferencias y en este momento estamos expuestos a hacer una pregunta tonta, pero es precisamente los que estamos en las conferencias preguntando constantemente, vamos a ser los que podemos caer y resbalar en cualquier momento. A mí me pasó en la conferencia de Enrique Bunbury hace poco, donde también me acabó, ¿no? Enrique Bunbury. Ahorita les cuento la anécdota con Enrique Bunbury, pero también es bien cierto, ¿no? Me acuerdo mucho una ocasión que hace muchos años quedó campeón del fútbol mexicano el Necaxa. No sé si alguien de aquí le vaya al Necaxa, creo que no, creo que nadie le va al Necaxa. Solo hay 3, ¿no? ¿Qué es eso? Y de esos 3, 2 son el mismo. Ok,
Ok. Bueno, en una ocasión el club Necaxa quedó campeón del fútbol mexicano y el más emocionado de todos, el más emocionado de todos fue el portero suplente que nunca jugó en la temporada, que era el hijo de Raúl Orbañanos. Raúl. Entonces tú veías las imágenes de televisión y el más feliz de todos era el hijo de Raúl Orbañanos, portero suplente del Necaxa, que no cometió un solo error en el torneo porque no jugó ni un solo minuto. Entonces yo ponía un poco ese ejemplo en las conferencias. El periodista que va a estar sentado sin preguntar nunca, por supuesto que jamás va a resbalar y por supuesto que jamás va a estar expuesto a hacer una pregunta tonta o una pregunta mal formulada. Pero somos los que te estamos preguntando y estamos los que en algún momento vas a resbalar. Y yo supongo que Jesús Tepepa, el que fue el periodista que le preguntó a Mon Laferte, resbaló esa ocasión y te sirve también de experiencia. A mí me pasó en la conferencia más reciente de Enrique Bunbury, lanzó un disco nuevo y ese mismo día se cumplían 10 años en el que Héroes del Silencio, su agrupación, se había presentado en el Foro Sol. Y yo mi pregunta era enfocada a qué recordaba de ese concierto en México con los Héroes del Silencio. Y él entendió, o más bien yo no me di a entender, y él entendió en el sentido de que si habría un reencuentro nuevo de Héroes del Silencio, o sea, le molestó mucho ¿Tú estuviste también ahí? Sí. Le molestó, ¿no?, mi pregunta, y pues contestó de una manera también un poco grosera como Mon Laferte, pero bueno, repito, es parte de los resbalones de los periodistas que pues, estamos ahí constantemente en la jugada. El que no quiere equivocarse, pues que sea como el portero suplente. ¿Alguien más? ¿Cómo logras un equilibrio entre lo que vas a explicar en tu portal y en lo que publicas en el periódico? Mira, en el periódico, para empezar, tenemos muy poco espacio. Son notas muy breves. Entonces yo lo que hago es que en el periódico lo publicamos y se profundiza en el periódico, en el portal. El portal es evidentemente de un target pues más juvenil, más rockero, a los que les gustan los festivales. Entonces si entrevistas a Enrique Bunbury, en el periódico te cabe una media cuartilla y en el portal puedes explayarte, puedes meter fotografías, puedes meter videos, puedes sumar. Yo lo que he combinado y lo que he tratado de hacer es que se ayude el uno al otro. Todos los que me ubican por mi trabajo en el periódico me ubican también como este personaje que estoy creando que se llama Milusos Rock, que realmente está en crecimiento, realmente está empezando. Por ahí si a alguien le interesa escribir de música, igual al final me puede contactar porque estamos en crecimiento, cada vez estamos sumando gente. Pero sí, a tu pregunta sería, el periódico es prácticamente una fotografía de lo que pasa y en el portal sería sumarle mucho más información por mero espacio, o sea, tengo mucho más espacio en un portal. Tú estás en los dos, tanto medio digital como medio impreso. ¿Qué opinas de que todos de los medios digitales de su conquista hacia los impresos? O sea, ¿crees que va a desaparecer el medio impreso en algún momento? Y más en el periodismo musical. Ajá. Bueno, mira, me gustaría también, aprovechando tu pregunta, comentar que cada vez en los periódicos no solamente tienes que publicar en el impreso, sino que tienes que aprovechar todas las posibilidades que tenemos ahora, como son las herramientas de Facebook Live, como es un portal. Nosotros en el periódico nos ha funcionado muy bien aprovechar el Facebook. El Facebook es una herramienta maravillosa si la utilizas más allá de los memes y de pasatiempo. Facebook puede ser una herramienta increíble y puede ser un portal por sí mismo, que creo que es lo que está pasando con el periódico. El periódico El Universal y el periódico El Gráfico son los periódicos más vendidos de México. Tienen ya un target muy identificable
pero en lo que es Facebook y lo que es el portal es otro target. Entonces, lo importante es seguir trabajando en ambos y generas productos para ambos. Nosotros llevamos a artistas al periódico, a la redacción, y hacemos entrevista Facebook Live, y esa entrevista Facebook Live se sube al portal y se va al impreso. O sea, haces producto y de repente sacas una foto y la pones en Instagram. Entonces haces producto para todo. De que si va a desaparecer el periódico impreso o no, yo quiero pensar que tarde o temprano va a desaparecer el periódico impreso. Eso yo creo que es ley y nos lo dicen los números. La verdad, siempre ha ido decayendo la venta del periódico impreso. Entonces yo creo que los números hablan, ¿no? Y el periódico en el que trabajo hace algunos años vendía 300,000 periódicos diarios y yo creo que ha bajado, yo supongo que más del 50% en los últimos años. Entonces, definitivamente esto habla de que tiende a ir a la baja y va a llegar un momento en el que es incosteable y bueno, ya ha pasado, ¿no? Hay periódicos que ya se han quedado solamente impreso, en su versión impresa, pero no, ¿cuánto tiempo tarde para que suceda esto? Eso sí ya no lo podré saber. Retomando un poco acerca de tu portal que vas comenzando, ¿cuál sería un consejo tuyo muy personal a lo mejor para las personas que van emprendiendo, que quieren emprender o que van emprendiendo esa parte de un portal a través de internet? Mi consejo sería que antes de abrir un portal trabajaran en uno, porque lo que está pasando es que ya hay 1000 portales de música y como que se pierde un poco la audiencia o los lectores. Yo recomendaría, si va empezando esa persona, que se sume a un portal mejor y que aprenda a manejar los productos que se hacen para un portal, que son diferentes que para un periódico impreso. Y ya si de plano quiere independizarse y hacer su propia marca, pues simplemente que tenga un estilo. Creo que si logra tener un estilo, encontrarás un público y un lector. Milusos Rock he tratado de ser lo más irreverente posible, sincero, obviamente, sin faltar al respeto, pues, sin faltar al respeto a los artistas, ni mucho menos, pero sí tratar de romper un poquito con esa formalidad, y más porque estamos hablando de rock. El rock per se tiene que ser irreverente, tiene que tener rebeldía, tiene que tener ciertas características. Y también lo que he notado es que hay mucho periodismo de rock muy serio. Entonces, de pronto me di la libertad de hacer este portal para darme esa libertad de ser más irreverente, que a veces un periódico te limita. Un periódico tiene que mantener un poco más de seriedad. Entonces yo lo que recomendaría es, si de plano quieres abrir un portal, tener un estilo propio, tener un estilo único y tratar de generar contenido que no tengan los demás, porque también lo que he notado mucho es que los portales tienen lo mismo. Llega el Corona Capital y todos tienen la misma foto de Dave, todos tienen la misma, muy bonita, pero es la misma. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si viene el Corona Capital, tratar de generar contenido que no tengan los demás. La foto de Foo Fighters, padrísima, todos lo van a tener, y a lo mejor tu portal también, pero sí generar un contenido adicional, ¿no? Como puede ser entrevistas ahí al público, como puede ser una buena crónica de color, no sé. Entonces, generar un estilo. Sí. ¿Hasta qué punto tú como periodista dibujas esa línea o ese límite de la crítica que le das al artista para no llegar a entrar a un conflicto con ese artista? Pues yo creo que lo primero que uno hace es no pensar en si se va a molestar o no el artista. Creo que de entrada eso... O sea, yo no pongo a escribir una nota o un artículo pensando, híjoles, no, creo que aquí se va a enojar Mon Laferte, ¿no? Me va a dar la mano.
No, yo creo que de entrada es escribir lo que piensas, pero lo que sí es bien sustentado, ¿no? Que lo que estés diciendo tenga una razón y no sea solamente puras vísceras y pura odio hacia el artista. No, o sea, si tu crítica tiene bases, pues si le molesta o no al artista, ya no es tu problema. Amigo, Ah. ya fue más cuestión personal, Sergio. ¿Cómo divides tus tiempos? ¿Cómo ordenas tus tiempos para dedicarte a la música con Flora y ir a los eventos, hacer el periodismo? Pues, curiosamente, una ocasión me dijeron, oye Sergio, tú organizas conferencias de prensa, tú eres músico de rock, tú eres periodista de rock, tú haces muchas cosas de rock, ¿eres un miluso? Dije, sí, soy miluso del rock. Y de hecho así nació un poco este personaje, porque estaba como involucrado en muchas áreas, pues, tanto en producción, porque a veces también organizamos eventos, en prensa, porque trabajo en un periódico y tengo un portal, en fin, pues no te queda más que tener una agenda y marcar bien los horarios. Por ejemplo, hoy te puedo hablar que por eso traigo mi guitarra, porque ahorita tocó esta charla. A las 12 del día tengo una entrevista con una agrupación ecuatoriana, a las 2 de la tarde un Facebook Live con la Lupita, a las 5 de la tarde ensayo. Es estar, te partes en mil personas y no te queda más que chambearle. ¿Alguien más? Tienen que preguntar, si no. ¿Qué le dirías a alguien que se quiere dedicar al periodismo musical? ¿Qué tiene que pasar o cómo se tiene que preparar para llegar a sobresalir, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo? Pues tanto en el periodismo musical como en cualquiera, para escribir de algo, pues tienes que conocerlo, investigarlo y que te apasione. A mí me apasiona también mucho, por ejemplo, el fútbol. Creo que yo también podría escribir de fútbol porque lo conozco, porque me inspira, porque conozco su lenguaje, sus palabras técnicas, su folclore, tanto callejero como profesional. Si te empapas de todo ese lenguaje, puedes escribir de ello con más facilidad. Lo mismo pasa en la música. Si sabes del lenguaje musical, si sabes de la historia musical, se te hará más sencillo generar artículos con contenido que sean interesantes. Entonces, no hay mayor consejo para tener para dedicarte al periodismo musical más que te apasione la música, que te apasione el periodismo, que te apasione el conocer nuevas agrupaciones, estar con la visión de lo que sucede. Yo, por ejemplo, te puedo decir que a Mon Laferte la conozco 5 años antes de que fuera exitosa, cuando todavía tocaba con las Mystica Girls, por ejemplo, una agrupación de heavy metal. Ella tocó en el Hell and Heaven. Entonces, si me dicen entrevista a Mon Laferte, tienes totalmente las bases para hacer una entrevista sólida o para escribir de ella, porque no solamente ubicas su más reciente sencillo con Juanes, sino que la conoces perfectamente y podría yo escribir de ella sin ningún problema. Entonces, ¿cuál sería un consejo? Si vas a entrevistar a alguien, si vas a escribir de algo, pues que sepas de lo que estás hablando, ¿no? Y si no sabes en ese momento, investigas. La investigación es muy importante para darle base a tus escritos o a tus artículos. La investigación es primordial. Creo que a veces se ha perdido mucho. Y bueno, por ejemplo, tú que has tenido entrevistas con Bunbury, que has tenido, bueno, con diversas personalidades, ¿cuál ha sido un límite que ellos te han puesto o que la mayoría te ponen para hablar de su vida personal? Normalmente, ¿Dónde puedes llegar? Normalmente nadie quiere hablar de su vida
vida personal. Y pues, yo te podría decir que si te interesa mucho saber su vida personal, a mí lo personal no me gusta meterme en esos temas, pero cuando te ha llegado te lo pide, por ejemplo, el periódico, oye, pregunta tal cosa que tiene que ver con su vida personal, pues lo que se hace es preguntarlo de una forma muy sutil y de una forma que no lo hiera, y obviamente tampoco empezar con esa pregunta. Si tú tienes aquí a Enrique Bunbury, se separó de su esposa y el periódico dice, pregúntale cómo se siente de esa separación, no vas a llegar y la primera pregunta le vas a lanzar, oye, ¿cómo te sientes de que te dejó tu esposa o que te engañó tu esposa? Sería muy tonto. Empiezas hablando del disco, oye, este disco tendría influencias de tu ruptura, tu ruptura tuvo influencias en qué canción, o sea, lo tratas de manejar de una forma más inteligente, ser muy sutil, ser muy inteligente en cómo lo preguntas, para no herir susceptibilidades, y para que la entrevista continúe, porque también a veces si no les parece algo la cortan. Entonces simplemente ser muy sutil. Y en cuanto a crónicas, son más personales y son de la experiencia que tuve, que es un consejo, obviamente. Y por ejemplo, te voy a poner el caso de Carlos Velázquez, que hizo una crónica acerca del concierto de The Cure, que duró 4 horas. Y luego así le insultaron, le dijeron de cosas, muchos fans de The Cure. Entonces, o sea, ¿cómo vuelves a traer a esa gente que ya no te quiere leer porque saben cómo ya te expresaste de eso de una Mira, hay muchos periodistas que son muy polémicos y creo que son a los que más leen. Entonces, si este periodista, no leí eso que la voy a buscar, no la leí, pero creo que ese tipo de periodistas que generan ruido, pues muchas veces son los que más lectores tienen, o sea, porque son los que llamaron la atención de alguna forma. No estoy diciendo que tú hagas crónicas conflictivas ni polémicas por generarlos, simplemente estoy diciendo que hay periodistas que ya tienen como una pluma que va a generar polémica siempre, porque tienen un rigor periodístico muy duro, porque son muy críticos, y si ahorita llega Hugo García Michel y critica a Mon Laferte o a Bunbury, pues se va a echar enemistades de mucha gente que admira a estas personas. Pero sí te puedo decir que no creo que sea cómo recuperarlas, porque muchas veces este tipo de periodistas son los que más los leen, porque son los que generaron más intriga, más polémica. Y otra cosa que iba a mencionar al respecto es que en muchas ocasiones este tipo de polémicas indudablemente te va a mantener siempre en el foco. Entonces yo no creo que tengas que escribir una crónica pensando en quién vas a perder o a quién vas a ganar. Tú escribes una crónica de lo que viste y de lo que piensas, y el resultado a veces nunca lo vas a saber. A lo mejor tu crónica va a pasar inadvertida y tú querías que generara gran polémica y no fue así. Entonces yo sería más de la idea de escribir lo que viste y lo que sentiste, y sin pensar tanto más allá en el resultado. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Todo raro? ¿Nos vas a deleitar con algo? No sé si tengamos tiempo. Sí, para ti tenemos 10 minutos más. Tú les pido una canción. Sí, claro. Pues no sé, ¿quieren que aviente una canción? Esa guitarra. Dale, vamos. Eso es todo. Tomen esta canción como una oportunidad para escribir de ella, alguna crítica, alguna
pues sí, algún artículo que quieran escribir alrededor de esta canción. Si me lo pueden hacer llegar, se los agradecería. Me serviría de mucha autocrítica. Me interesaría escuchar sus opiniones. Bueno. ¿Cuentas con algún correo electrónico? Sí. Bueno, si quieren anotarlo, ¿tienen dónde anotar? ¿Traen pluma? Es S Flores Prensa. S de Sergio, S Flores Prensa. @gmail.com. Casanova. Y tiene que ver mucho con el concepto que estoy manejando en este grupo, que es un estilo casanovesco. Un Casanova es un seductor, un Casanova es alguien que está ahí acechando a las mujeres. Pero resulta que llega una mujer y el Casanova se enamora de esta mujer. Y cuando menos se da cuenta, pues ya esta chica resultó ser más Casanova que él. Entonces esta canción se llama Dicen, y a ver si les late. Y por ahí la habían pedido. Dime que no lastima un amor así. Dime que no lastima tu amor brutal. Dime que no me daña cuando arden madrugadas o en las noches vacías sin ti. Dime que no me engaña un amor así. Dime que no me araña tu amor brutal. Dime que no me arrastra por calles solitarias como un vagabundo sin fin. Dime que es tu sombra la que me abraza en el silencio. Dime que podemos frenar al mundo con nuestras manos. Dime que al final nos volvemos a encontrar. Dicen que a nadie mata un amor así. Dicen que solo embruja tu amor brutal. Dicen que lo disfrutas, que es tu mayor consuelo. Me tumbas en el suelo hasta el fin. Dime que es tu sombra la que me abraza en el silencio. Dime que podemos frenar al mundo con nuestras manos. Y no puedes llegar a sentir un poco de dolor. Y no puedes llegar a sentir un poco de piedad por mí. Por mí. Me tienes al filo del precipicio, camino de nuevo al vicio, sin escuchar tus respuestas, sin palabras, sin apuestas, sin un momento para hablar. Reconozco tu maldad,
Mi destino es solitario, yo quería estar a tu lado. Yo quería estar de tu lado.